la primera, ¿no? Es la primera, ¿no? Sí. Voy a grabar. Bien. Como vimos la primera clase, el sistema respiratorio tiene dos componentes, ¿no? Tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior y los pulmones, ¿cierto? Cada cual tiene sus componentes, ¿no? Aquí están las vías respiratorias y los pulmones. Aquí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿cierto? Los alveolos, principalmente los espacios fisiológicos de intercambio gaseoso. La próxima. Este esquema también ya lo tienen. ¿Ya? Entonces, la parte ventilatoria que corresponde ingreso de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Llega hasta los alveolos, de ahí pasa a los capilares pulmonares a través del proceso de la hematosis mediante la difusión, ¿no? De ahí circula hacia el corazón, aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, de ahí a todo el cuerpo, a través de los vasos, hacia los capilares. Y los tejidos es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Con las células, tejidos del cuerpo, de todo el cuerpo, ¿ya? De ahí desprende oxígeno y toma dióxido de carbono. De ahí entonces retorna a través de las venas hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, cavidades derechas del corazón. De ahí a través de la arteria pulmonar va de vuelta hacia los pulmones donde desprende dióxido de carbono y toma de vuelta oxígeno. Ese es el circuito de transporte de gases y su aprovechamiento por los tejidos. La próxima. Esto ya lo tiene usted, ¿ya? ¿Cuál es la unidad respiratoria anatómica y funcional de los pulmones? Los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Esto se produce en los pulmones, en los alveolos. Esta es la unidad respiratoria, sacos alveolares, conductos alveolares y bronquiolos respiratorios, que es la unidad respiratoria del pulmón. La próxima. Y otro que también ya conocen, ¿cuál es la membrana respiratoria a través del cual tienen que pasar los gases? Tanto oxígeno como dióxido de carbono, ya de los alveolos a los capilares y de los capilares hacia los alveolos. Esas son las capas que tienen que pasar. Capa surpartante de los alveolos, fíjense, capa surpartante de los alveolos, ¿ya? Epitelio alveolar fino, membrana basal epitelial, fíjense acá, ¿ya? Membrana epitelial. Espacio intersticial, ¿no? Membrana basal capilar, de este lado, y membrana del endotelio vascular, ¿ya? Es el capilar, es el alveolo, ¿ya? Membrana respiratoria. Es la unidad básica del proceso de la hematosis. No se olviden estas capas. El anterior, a ver, no se olviden de la unidad respiratoria. La próxima. Entonces, cuando hablamos de intercambio gaseoso en los alveolos, en la membrana respiratoria, hablamos de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través del alveolo hacia los capilares. ¿Ya? Entonces, se refiere a los procesos de transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, impulsado por la diferencia de presiones, ¿ya?, de estos gases. Es decir, oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso fundamentalmente ocurre por difusión simple, sin requerir energía, a través de la membrana respiratoria. Aquí está la ventilación, la membrana respiratoria, el paso de los gases, siempre ida y vuelta, ya sea de oxígeno, dióxido de carbono, mediante el proceso de la difusión. Membrana respiratoria, capilar y alveolo, ¿no? ¿Cierto? Este se ha agrandado el alveolo, ¿ya? Y esta sustancia surfactante, las células tipo 1, tipo 2, vamos a ver ahorita, los neumocitos, digamos, ¿no? La próxima.
Este es el esquema un poco más grande, el alveolo y capilar. ¿Ya? Esta es la membrana respiratoria. Este intercambio entre oxígeno del alveolo al capilar, del capilar al alveolo de dióxido de carbono, es el proceso llamado hematosis, ¿ya? Proceso de intercambio de gases en la membrana respiratoria, ¿ya? A través de las capas, ¿cierto? Juega papel importante aquí, en el alveolo, la sustancia surfactante, ¿ya? Es el líquido, ¿no?, que juega papel importante en la disensibilidad y el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos. ¿Listo? La próxima. Bien, fíjense, ya la membrana, el capilar, el alveolo y los neumocitos, ¿ya? Es decir, estos son las células tipo 2 alveolar o neumocitos alveolar tipo 2, las que producen sustancias surfactantes. En los prematuros, en los fetos, todavía falta madurar esto, todavía no hay, por eso que los prematuros a veces padecen por insuficiencia respiratoria. Por eso en los embarazos que están llegando a término se les inyecta un corticoide para la maduración pulmonar de los niños. ¿Me escuchabas, cierto? Maduración pulmonar justamente es para que madure esto, para producir su sustancia surfactante. Es para eso. ¿Listo? Ya. ¿En la próxima? Entonces, el transporte tanto de oxígeno como de gases a través de la sangre, una vez que difunde hacia los vasos, se realiza de esta manera. Es decir, a través de presiones parciales de cada gas, ¿no? Cada gas tiene su presión parcial. En cada sector, la presión de oxígeno en los alveolos es 104, ya en los alveolos, ¿listo? Ya en la sangre arterial es 95. ¿Qué pasó? Debía pasar poco, ¿no? El problema es que aquí, en la aurícula izquierda, se mezclan las venas pulmonares. Esta mezcla venosa pulmonar hace que cambie la cantidad de saturación de oxígeno. Entonces, en la sangre arterial tenemos la presión de oxígeno es de 95 milímetros cúbicos. ¿Listo? Y en las venas y los tejidos es de 40 milímetros cúbicos. Es decir, si en la sangre arterial es 95, ya ha ido circulando en capilares periféricos y ha ido dejando los tejidos. Y la sangre venosa de retorno, el oxígeno ya es de 40. Es decir, ¿cuánto ha dejado los tejidos? ¿Cuánto ha dejado? ¿Cuánto ha dejado? Pues 95, 40. 55. Esa es la diferencia arteriovenosa de saturación de presión de oxígeno. ¿Ya? En relación a los pulmones alveolos, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Ah? 64. Entonces, ya. La diferencia de 9 milímetros entre los alveolos arteriales se debe al cortocircuito venoso bronquial. Ahí está lo que me dice, de las venas bronquiales que drenan la aurícula izquierda. Y la diferencia de 55 a las venas, la diferencia se debe al consumo de oxígeno por los tejidos, ¿no? Como fuentes de energía en los tejidos. Y esta diferencia de 64 es entre los alveolos y las venas y los tejidos del cuerpo, ¿no? Bien. ¿Qué factores modifican la presión de oxígeno tisular? ¿Ya? La velocidad del flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno de los tejidos. ¿Nos puede elevar un poco? Creo que, a ver, un poco más. Subir un poco más. No, subir, no, sí. El equipo. No, no es el equipo, es el que está saliendo el texto. ¿Ah, sí? Sí, ya, listo, ¿ya? Seguimos ya. Entonces, aquí tiene que ver el flujo sanguíneo vascular y el metabolismo celular. Dos parámetros importantes para que mejore o empeore la saturación de oxígeno de los tejidos. La próxima. Aquí está. Fíjense esta curva, presión de oxígeno y el lugar donde ocurre. ¿Ya? 104
la presión de oxígeno en los alveolos, ¿sí? Capilares pulmonares. Y aquí 95 en arterias principales, ¿no? La diferencia es 9. Y aquí vemos las venas, los tejidos, ¿ya? Y venas y tejidos del cuerpo, ¿ya? 44. La diferencia son estas, ¿listo? Es un cuadrito más o menos esquemático para que vean en qué sector pierde y qué sector deja y cómo se manejan las presiones. La próxima. Bien. La ventilación, en los alveolos, la presión de dióxido de carbono es 40. ¿Y de oxígeno cuánto es? 104. ¿Y aquí? 95 milímetros. Capilar. ¿Y aquí? Ya es venosa. Y este es arterial. Ya, entonces aquí ya perdió, ya fue a los tejidos, al líquido intersticial o intracelular. Ven esa diferencia, ¿listo? En la próxima. Entonces, el transporte de oxígeno se realiza a través de hemoglobina, 95%. 95% del transporte es a través de la hemoglobina, ¿sí? Y el 3% restante va diluido en toda la sangre. ¿Ya? Estamos hablando de oxígeno, cómo se transporta. La difusión de los capilares al espacio intersticial en tejidos periféricos se produce por diferencia de presión. ¿Cuánto era capilar arterial? 95. Venosa, 40. ¿Cuánto es la diferencia? 5. ¿Ya? Por eso se produce. Esta diferencia de presión puede ser modificada o determinada por dos factores, que hemos dicho, de la velocidad del flujo sanguíneo que circula y del metabolismo tisular. Cuanto más presión, cuanto más flujo hay en los capilares alveolares y cuanto más hay necesidad en los tejidos tisulares, mayor flujo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, el aumento de flujo sanguíneo eleva la presión de oxígeno en el líquido intersticial, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, fíjense, el oxígeno está siendo utilizado siempre por la célula, por supuesto que sí, por eso se llama anaeróbico la célula, ¿no? La presión de oxígeno intracelular de los tejidos periféricos siempre es más bajo que la de los capilares pulmonares. Sí, vamos a ver la diferencia entre esto. Intracelular, acuérdense de intracelular. La próxima. Ven acá. Difusión de oxígeno en los capilares periféricos, y estamos hablando de sangre venosa y arterial en los tejidos. ¿Cuánto es la presión arterial y venosa? ¿Cuánto era la diferencia? 55. Es la presión que existe que pueda pasar al intersticio. ¿Ya? El intersticio es igual que el venosa en cuanto a saturación de oxígeno. ¿Ya? Ahora, este es intersticial. ¿Y cuánto es la diferencia entre intracelular y el intersticial? Esta diferencia aquí. La presión de oxígeno intracelular de los tejidos periféricos siempre es más bajo que la de los capilares periféricos. ¿Cierto? A ver, ahora, ¿verdad? Aquí es 23, aquí es 40, y aquí es. Vean esa diferencia. ¿Cuánto es la diferencia aquí? Intra y capilar arterial. ¿Ah? ¿No? Es mucho. Y aquí, esto con esto, 17. ¿No? La diferencia. Vean la diferencia, ¿no? Bien, listo. La próxima. Entonces, el líquido intersticial que rodea las células tisulares está en promedio de 40. ¿Ya? El aumento de flujo sanguíneo eleva la presión de oxígeno del líquido intersticial. Cuanto mayor flujo, mayor ingreso al intersticio de oxígeno. ¿Ya? El aumento del metabolismo tisular ya disminuye la presión de oxígeno del líquido intersticial, por supuesto que sí. Hemos dicho. ¿Ya? Entonces, los cambios de oxígeno vascular intersticial cambian en función del flujo sanguíneo y del metabolismo tisular o de los tejidos. ¿Vamos? ¿Sí? Dos factores importantes. ¿Ya? La próxima. Dióxido de carbono. El 70% es transportado como en forma de bicarbonato. Bicarbonato.
¿Qué es bicarbonato? ¿Qué es bicarbonato? Es una sustancia tampón, básica, ¿no? Ya. El 23% transportado por hemoglobina y proteínas plasmáticas. 23%. Y el 7% disuelto en plasma. ¿Cuánto era de oxígeno disuelto en plasma? ¿Cuánto era? ¿Ah? 3%, ¿cierto? Ya. El transporte con iones de bicarbonato los realiza gracias a la enzima de anhidrasa de carbono. Gracias a esta enzima. ¿Ya? Se pega y transporta. ¿Ya? En los glóbulos rojos por desplazamiento de glóbulos. ¿Ya? El transporte de dióxido de carbono por la sangre no es tan problemático como el transporte de oxígeno. Hay mayor afinidad, ¿ya?, al dióxido de carbono que al oxígeno. Se puede transportar dióxido de carbono en cantidades mucho mayores que el oxígeno, por la afinidad aumentada. La cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales. Porque ¿qué da el dióxido de carbono al medio interno? ¿Base o ácido? ¿Qué da? Ácido. Disminución del flujo sanguíneo aumenta la presión del dióxido de carbono. También el riesgo de aumenta la concentración de dióxido de carbono en los tejidos y en el intersticio. La próxima, aquí está. La diferencia entonces, ya en los tejidos periféricos, ¿cuánto es? 46, 45, ¿cuánto es? ¿Y la diferencia arterial y la venosa de dióxido de carbono? 5. ¿Y aquí? 1 milímetro de mercurio. Suficiente para que haya difusión intra-A. ¿Cierto? De esta sustancia. La próxima. O sea, a ver, anterior. Suficiente de 46 a 45, 1 milímetro de mercurio para que dióxido de carbono salga del intracelular al intersticial, del intersticial al vascular, capilares. La próxima. Aquí está, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿ya? Este es el extremo arterial, el extremo venoso, intersticial, intracelular. La diferencia de presión, ¿ya?, en los tejidos periféricos. La próxima. Entonces, la hemoglobina es una sustancia tampón y sustancia sanguínea importante que sirve para transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, ¿no? Está formado por dos grupos, un grupo proteico y un grupo prostático. El grupo proteico está formado por cadenas de polipeptídicas, es decir, cadenas de aminoácidos que forman la globina, ¿ya? Mientras el prostático, cadenas de porfirinas, hierro, que forman de ferros, etcétera, que forman el grupo M. Entonces, si juntamos la M, grupo M, al grupo globina, que es una proteína, formamos la hemoglobina. ¿Ya? Aquí tienen ya la molécula de hemoglobina, su grupo M, que está en rojo, y las cadenas de globina. ¿Cuál es el que transporta oxígeno? El grupo M. ¿Listo? El hierro en estado ferroso, ¿ya?, en estado ferroso, como dice acá, ¿ya?, del grupo M es capaz de unirse de forma reversible al oxígeno, lo que le da la funcionalidad de la hemoglobina. Es decir, esto, el grupo M, por el componente ferroso. ¿Listo? Bien, la próxima. ¿Cuáles son las funciones de la hemoglobina entonces? Transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, sustancia amortiguador o buffer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Oxígeno, dióxido de carbono, transporta también hidrogeniones, que es otra particularidad, ¿ya? Aparte de su pega, es el tampón amortiguador o sustancia buffer. ¿Sí? La próxima. Bien. Toma el oxígeno de los pulmones, transporta a través de la sangre y en los tejidos de espleno. Más o menos esta idea, ¿ya? Transporta los 4, ¿ya?, moléculas de M, la hemoglobina. ¿No? La próxima.
Esto corresponde al oxígeno en un 97%, ¿cierto? Y el 3% a qué? El transporte. Va dispuesto en plazo. La próxima. Bien. Hemoglobina como transportador de gas, ¿no? Cada 100 mililitros de sangre, ¿ya? Contiene 15 gramos de hemoglobina. ¿Se acuerdan, no? 100 gramos de hemoglobina. Digo, de sangre. ¿Sí? Tanto así, ¿ya? Y cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, 15 gramos o 100 mililitros de sangre, ¿cuánto de oxígeno transporta? Multiplican los sale 20. Pero este es real, no. Como la concentración de oxígeno, la presión de oxígeno no es 100%, ¿es cuánto? 95, por tanto va a ser menos. La saturación de oxígeno es del 100% en 100 mililitros de presión, ¿ya? La sangre arterial tiene 97% a 95 milímetros de mercurio y transporta 19.4 mililitros de oxígeno. Este es el valor, ¿ya? La sangre venosa, 75% a 40 milímetros de mercurio y la sangre transporta 14.5 de oxígeno. ¿Cuánto es la diferencia? 5. ¿Y aquí cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es aquí, perdón? Aquí. ¿Ah? 22. No se olviden esa diferencia. ¿Ya? ¿Ya? La próxima. Las combinaciones más importantes en la forma como transporta son cuando la hemoglobina se satura, se va oxihemoglobina, cargado de oxígeno, ¿cierto? Cuando es libre de oxígeno, desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. Cuando contiene moléculas de hierro abundante, se llama metahemoglobina. Cuando se combina con dióxido de carbono, se llama carbihemoglobina. Y cuando se combina con monóxido de oxígeno, carboxihemoglobina. Es más la próxima. Ahora, siempre esto va a llevar a bioquímica aquí. ¿Ya? ¿Listo? Aquí llamamos curvas de disociación de oxígeno-hemoglobina. Se refiere más que todo cuánto puede llevar y en qué condiciones la hemoglobina, el oxígeno, en relación al dióxido de carbono. Es decir, ¿se carga más dióxido de carbono o se carga más oxígeno? Y a qué lado desplaza la curva. Se llama eso la disociación, ¿ya? ¿Y en qué caso aparece? La curva de disociación de la hemoglobina es relacionada con la saturación y la presión de oxígeno. Invito a Santo, ¿no? ¿Cuánto era? Presión de oxígeno y la saturación, ¿no? Bien. Que están regulados por efectos de hidrogeniones, dióxido de carbono, ya difosfoglicerato y la temperatura. ¿Ya? Hidrogeniones, dióxido de carbono, difosfoglicerato y la temperatura. 4 factores influyen para que haya menos o más disociado de la hemoglobina con oxígeno. La curva va a ir a la derecha o a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Aquí está el porcentaje y aquí está presión y porcentaje de saturación. ¿Ya? Entonces, que modifica la capacidad de unión de oxígeno, la afinidad que tiene con la proteína, con la hemoglobina. ¿Listo? La próxima. Aquí está. Entonces, hay dos fenómenos que se producen, ¿ya? Unos que llaman efecto Aldane y otros efecto Bohr. Aquí llamamos esto. Efecto Aldane se llama cuando el oxígeno desplaza a dióxido de carbono en la hemoglobina. Es decir, tiene mayor afinidad del oxígeno de la hemoglobina, mayor saturación de oxígeno que en relación al dióxido de carbono. A eso llamamos efecto Aldane. ¿Listo? ¿Ya? Y efecto Bohr cuando el dióxido de carbono desplaza a oxígeno en la hemoglobina. Es decir, la desaturación de la hemoglobina. Se llama efecto Bohr. La próxima. ¿Se acuerdan de esto? Pero ¿se ubican? Doctor, ¿Qué es? ¿eso pasa en los alveolos?
En la sangre. En la sangre. ¿Ya? Se ubica, ¿no? Se ubica. Ya, a la próxima. Entonces, efecto Haldane desplaza la curva hacia la izquierda y efecto Bohr desplaza hacia la derecha. Es decir, ¿qué pasa aquí? Hay aumento de causas, aumento del pH, disminución de presión de dióxido de carbono, temperatura bajo y sustancia glucosa glicerato bajo. Esto se llama efecto Haldane, que está desplazando la curva hacia la derecha, ¿no? A la izquierda, frente al centro. Mientras al revés es el efecto Bohr. Aquí es pH bajo, dióxido de carbono alto, aquí era bajo, temperatura alta, aquí era bajo, aquí aumento de fosfoglicerato. ¿Ya? Son parámetros opuestos o efectos opuestos. Efecto Bohr a mayor y dióxido de mercurio, mientras esto mayor saturación. Por eso el pH está aumentando. Aquí bajo. ¿Listo? La próxima. Ya. Desviación de la curva hacia la derecha. ¿Cuándo es hacia la derecha? Cuando hay aumento del dióxido de carbono, aumento de la temperatura, aumento del fosfoglicerato y descenso del pH. A ver, anterior. Este es el efecto Bohr. ¿Sí? O sea, a la derecha. La curva. A mayor, dióxido de mercurio y porcentaje de saturación menos. ¿Y es el otro? Pasa. A la izquierda, disminución de dióxido de carbono, disminución de temperatura, disminución de fosfoglicerato, es esto, aumento de pH. ¿Listo? Perfecto. La próxima. Aquí está. Bien. Efecto Haldane, efecto Bohr. ¿No? Aquí están los puntitos. Lo que hemos hablado. ¿Ya? Efecto Haldane, efecto Bohr. ¿Ya? Medimos el mercurio y saturación. Porcentaje de disociación. ¿Ya? La próxima. Ahora, ¿cómo regulamos la respiración en general? ¿Cómo regulamos? Tres momentos o formas de regular. Efecto por situación nerviosa, mecánica y química. ¿Qué es lo más importante? Es la nerviosa. ¿Ya? Entonces, estos mueven la caja torácica o mueven los pulmones y los músculos respiratorios. ¿Cómo? La próxima vez. La regulación de las respiraciones es el proceso por el cual el sistema respiratorio mantiene niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en forma homeostática, tanto en la sangre como en los tejidos, a través de la ventilación y el proceso de la hematosis. ¿Ya? El objetivo principal es mantener en forma adecuada, ¿ya?, la respiración a través de diferentes situaciones o centros, ya sean mecánicos, nerviosos y químicos, de los cuales existen centros respiratorios, ¿ya?, voluntario e involuntario. ¿Ya? El voluntario de la respiración, uno cuando le dé la gana puede respirar, estoy voluntariamente, eso puede respirar menos voluntariamente en situaciones de alteración de medio ambiente, porque cuando hace frío respira menos y hace calor jadea más, ¿no? ¿Listo? Y en forma involuntaria, automáticamente, a través de los centros respiratorios que están en el bulbo, en la corteza, etc., y la protuberancia. ¿Ya? Centros nerviosos de la respiración y centros químicos de la respiración que son periféricos, están en el tallado aórtico y en las carótidas. ¿Vamos? Los grupos neuronales que se encuentran distribuidos en la formación reticular del tallo encefálico, en la parte anterior, ya tanto del bulbo protuberancia. ¿Listo? ¿Ya? Bulbo protuberancia. El sistema respiratorio requiere estímulo continuo del sistema nervioso para su mecánica ventilatoria, ¿ya?, a través de diferentes músculos respiratorios, sean inspiratorios o expiratorios, ¿ya?, activos o pasivos, ¿no? A ver la próxima. Vemos acá. Es decir, todos actúan en tronco encefálico, tanto la corteza, el centro neurotáxico,
apnéutico, los quimiorreceptores periféricos están en el bulbo radicular, cuerpos carotídeo o carotídeo, todos llegan al centro respiratorio, ya que son 3, 4 centros que están aquí. Ya, vamos a ver ahora. Es decir, ¿cómo? En forma involuntaria, automática, y en forma voluntaria. ¿Dónde? Los músculos respiratorios de la médula espinal y de ahí a las motoneuronas para que estimulen o inhiban los músculos respiratorios del tórax. ¿Listo? Ya. En forma automática voluntaria a través de los núcleos respiratorios del bulbo y protuberancia, y en forma involuntaria a través de que uno desee respirar más o menos en función de los cambios del medio. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está entendido eso? Ya, la próxima. Aquí está. ¿Cómo se regula y se controla la respiración? Hemos dicho centros nerviosos, ¿no? Químicos y otros. Es importante que conozcan esto. Los centros nerviosos respiratorios son grupo respiratorio dorsal, estimula la inspiración y el ritmo de la frecuencia respiratoria. Grupo respiratorio ventral, estimula la expiración y la profundidad del ritmo. ¿Ya? El apnéutico y el neumotáxico, que son de la protuberancia, estimula el centro inspiratorio y el neumotáxico inhibe el centro inspiratorio. ¿No? Es potente el grupo respiratorio dorsal, no la ventral. Ya es más pasivo, este es más activo. Esto juega papel importante en la forma como respiramos de forma automática, ya sea en nuestra inconsciencia o durante el sueño. ¿Listo? Centro químico de respiración, es decir, a través de sustancias químicas como el dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? A través de quimiorreceptores centrales, núcleos del bulbo raquídeo, ¿ya? Que llegan a través de otros nervios periféricos o pares, craneales del décimo par y el noveno par. Y quimiorreceptores periféricos, cuerpos carotídeos y aórticos, en relación justamente con el 9 y el décimo par. ¿Ya? Periféricos, quimiorreceptores, que no es diferente a los centros nerviosos centrales del tronco encefálico. Otros receptores, receptores de estiramiento pulmonar o reflejo de Herring-Brauer. Es importante esto. ¿Cómo inhibe el centro inspiratorio? Receptores auriculares y musculares a través de su movimiento, ¿ya? Y receptores irritantes, ya por el décimo par neumogástrico, que es también, esto se encuentra debido a los bronquios, ¿no? Receptores J o yuxtacapilares, a través de que están de las paredes alveolares, por estiramiento de los alveolos, ¿no? La próxima. Bien. Grupo respiratorio dorsal. A ver, pasa. Aquí está. Este es neumotáxico, apnéutico es en la protuberancia. Mientras el ventral y el dorsal están en el bulbo. ¿Ya? Ahora anterior. Fíjense la posición. El dorsal estimula la inspiración y el ritmo básico de la respiración. ¿Ya? Situado en la porción dorsal distal del bulbo, recibe aferencias de los quimiorreceptores periféricos y otros a través de los nervios neumogástrico y glosofaringio. ¿Listo? Y el grupo respiratorio ventral, que estimula la expiración, localizada en la parte ventrolateral del bulbo. El neumotáxico regula la frecuencia expiratoria y patrón de la respiración. E inhibe el centro inspiratorio, ubicado en la porción superior dorsal de la protuberancia, ¿no? Mientras el apnéutico estimula el centro inspiratorio, ¿no? ¿Ya? Situado en la parte inferior de la protuberancia. ¿Listo? El reflejo de la insuflación de Herring-Brauer, insuflación pulmonar, hace que también inhiba el centro inspiratorio. Inhibe, ¿ya? Aquí está. Inhibe la inspiración, producido por receptores de las paredes bronquios y bronquioles, como he dicho, ¿cierto? Cuando se insuflan mucho los pulmones mediante los nervios vagos al grupo respiratorio dorsal inspiratorio. Está esto. ¿Ya?
La próxima. Aquí está. Neumotáxico, apnéutico, centro expiratorio ventral, inspiratorio dorsal del bulbo. Los dos son del bulbo y los otros dos son de la protuberancia. ¿Listo? Siempre, o sea, estos centros son estimulados para aumentar o disminuir la respiración en función también de otros estímulos, ya, de la corteza, de los músculos respiratorios, del vago, glosofaríngeo y los receptores centrales y periféricos, ya, del cuerpo. ¿Listo? La próxima. Entonces, si nosotros hacemos cortes, mira, fíjense, cortamos aquí a nivel de la protuberancia. La respiración normal requiere el tronco encefálico intacto, porque están aquí protuberancia, bulbo, etc., ¿no? Pero si hacemos un corte a este nivel, si el tronco encefálico es seccionado por debajo de la protuberancia, pero arriba del bulbo raquídeo, la respiración continúa, pero se torna irregular. Es decir, como en algunos casos hay periodos de apnea. ¿Respira? Claro. ¿Verdad? Es que ahí existe una isquemia, algo en tronco. ¿Listo? Han visto, últimamente se está hablando mucho sobre periodos de apnea, sueños prolongados o sueños intermitentes, y los gorritos más que todo, a veces se para de respirar. Otra vez puedo decir, ¿no? En su caso está bien, ¿ya? Si la tracción, digo, si el corte es a nivel inferior del bulbo, ¿qué va a pasar? Si se secciona la médula espinal en la porción superior e inferior del bulbo, a nivel cervical, la respiración cesa. O sea, no hay respiración. ¿Quiénes han visto matar a las vacas? ¿Cómo matan a las vacas? ¿Tú eres? ¿Cómo matan a las vacas? ¿Alguna vez visto que uno las golpean o otro como que las atan del cuello? ¿Les atan? Sí, o sea, una vez solo de que las atan del cuello. Los mañazos, llamamos. Que hay entre las cervicales, más o menos por las cervicales, un golpe le da, cae. ¿No? Paraliza los músculos, los nervios y no respira, ¿no? Muere. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿listo? Si hay tracción cervical, accidentes, en caso de nosotros, hay tracción o golpe ahí, muertos, de vida, ¿no? Paralítico, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿listo? La próxima. Bien, ¿cuál es más importante entonces de todos estos? Es el centro respiratorio dorsal, donde se encuentra en el bulbo. ¿Ya? ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes hacen que aumente o disminuya el centro respiratorio? Es la parte más activa, ¿cierto? Quimioreceptores periféricos, aumento o disminución de concentración de oxígeno, dióxido de carbono y hidrógeno. Quimioreceptores centrales a nivel del bulbo, receptores de estiramiento del pulmón, Perrin-Brauer, ¿no? ¿Ya? Receptores musculares y articulares, el centro apnéutico y el centro neumotáxico que están en la protuberancia. Y estos hace que respire a través de un nervio periférico estimulando el diafragma, que es el nervio frénico. ¿De qué plexo es? ¿Dónde nace? El frénico. Ya se anotó otro nombre, ¿no? La asistencia anotó otro nombre, ¿no? De su chico. ¿Quién era el muchacho? ¿Quién lo anotaste? Estás perdonado, primera vez. Pero ¿quién es el nombre? ¿Cómo se llama? Justin. Justin. ¿Qué es Justin? Ah. Justin. Bien. Ya, entonces. El diafragma es el músculo importante para la respiración, ¿cierto? Sube o baja la caja torácica. ¿Sí? ¿Justin? La próxima. Entonces, la respiración, ya, entonces es un fenómeno
complejo que está manejado por centros nerviosos centrales y periféricos, ¿ya? Aquí ven los pulmones y los grandes vasos a través de los receptores, ¿no? Químicos, Behring-Brauer, y centros que actúan a nivel del bulbo. ¿A qué lugar? ¿Esto qué es? ¿A qué lugar actúan? ¿En qué núcleo? Núcleo dorsal, ings, pit, a ver, anterior. ¿Está? ¿Lo ve? La próxima. Todos esos, a ver, anterior. Todos esos que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho aquí, ahora avanza. Avanza, están aquí. ¿Ya? La próxima. Bien. Entonces, puede ser automática o voluntaria. Eso lo hemos dicho hace un momento, ¿cierto? Es la parte un poquito para aumentar la parte teórica. Receptor pulmonar, quimiorreceptores, etc., ¿no? Y regulación voluntaria es cuando uno quiere. Al hablar, por ejemplo, uno prolonga la expiración, ¿ya? Al soplar y al cantar, uno se aguanta, ¿ves? Largo tiempo, habla, y la expiración se prolonga, ¿no? Y la inspiración, ¿no? Habla, otra vez, ¿no ve? Entonces ocurre esto, ¿ya? La voluntad, ¿listo? Ya, la próxima. Los receptores pulmonares, ¿no? De estiramiento, de excitación y justa capilar, lo que hemos comentado. Y quimiorreceptores están centrales periféricos, ¿no? ¿Sí? Bien, la próxima. El centro nervioso, entonces, ¿cuántos son? 4. Neumotáxico está en la protuberancia, luego la inspiración. Ventral, bulbo, estimula la inspiración. Respiratorio dorsal, bulbo, inspiración. Ese es más importante, ¿no? Y apneumático, la protuberancia y la inspiración. ¿Sí? Bien, la próxima. Área inspiratoria, área expiratoria, etc. Están en, ¿dónde están? En el bulbo los dos, ¿no? Y complementados con áreas periféricos más de la protuberancia. Neumotáxico y apneumático. La próxima. Neumotáxico y apneumático. Eso ya hemos hablado, ¿no? La próxima. Bien. Herring, reflejo de insuflación de Herring-Brauer, lo que hemos dicho por estiramiento pulmonar, ¿no? ¿Qué estimula? ¿Qué inhibe? El centro respiratorio dorsal o ventral. Dorsal. Dorsal, inspirador. ¿Ya? La próxima. Periféricos, hemos dicho, de los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos, ¿no? Que manejan a través de dióxido de carbono y oxígeno, concentraciones, ¿no? La próxima. Bien. La parte mecánica, reflejo de insuflación, receptores sensitivos de los bronquiolos, etc. Herring-Brauer mide la distensión alveolar. Química, centro químico sensible, quimiorreceptores, etc., localizados en la aorta y la bifurcación de las carotidas. ¿Ya? Miden el pH, a través del pH, ¿no? Ácido o alcalino. Principalmente hidrogeniones, ¿ya? La próxima. Bien. Control químico de la respiración. Detectan a través del aumento del dióxido de carbono, hipercapnia, disminución de oxígeno, hipoxia o hipoxemia, ¿ya? Aumenta el pH, acidosis, ¿ya? Hipercapnia con hipoxemia más acidosis es acidosis respiratoria en este caso, ¿ya? Centrales oxígeno, periféricos dióxido de carbono, oxígeno, hidrogeniones, más el flujo sanguíneo, ¿ya? Flujo sanguíneo y la temperatura. ¿Listo? La próxima. Estamos terminando, ya estamos terminando, ¿ya? Entonces, influyen en la respiración tanto factores psicológicos o emocionales, etc., factores químicos, mecánicos, bioquímicos, la concentración de gases, todos influyen y estimulan el centro respiratorio que está donde? En el bulbo, ¿ya? Y esto afecta en la respiración a través de la parte mecánica, ¿no? Que es la caja torácica.
¿Listo? La próxima. Bien, hasta aquí hemos visto. Vamos a ver ahora. Esto van a ser prácticas, yo creo que, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de función respiratoria? La flujometría, la ventilación y la espirometría. Lo importante de todo esto es la espirometría. Se hace en el consultorio, ¿ya? Inflando un globito que se ve a través del equipo. Nosotros en la práctica hemos pensado hacer, pero no tenemos el espirómetro. Ya se hace fácilmente. La espirometría es el estudio más importante, yo diría, y también lo que habitualmente se hace en todos los consultorios neumológicos, ¿ya? Espirometría, que mide volúmenes y flujos más ventilación para diferenciar si es un problema de vías respiratorias o es un problema de los pulmones, capacidades y volúmenes, ¿ya? Rectismografía, test de difusión de monóxido de carbono, etc. ¿Ya? Más importante es esto. La próxima. ¿En qué consiste? Es una prueba respiratoria esencial para el estudio de la función bronco-pulmonar, mide volúmenes y capacidades, ¿no? ¿Ya? Es el mejor método que está al alcance de los médicos. ¿Listo? La próxima. Bien. Ya entrando a la parte de fisiopatología, ¿no? La parte respiratoria. Entonces, hemos visto, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes más importantes de la respiración? La parte de la ventilación, la parte del intercambio gaseoso, hematosis, y la parte de intercambio, tisular, ¿ya? Flujo sanguíneo. Entonces, trastornos en la ventilación, vías respiratorias, trastornos en la perfusión, vasos pulmonares y trastornos en intercambio gaseoso. Perfusión, ventilación y hematosis. 3. Cualquier o todas las enfermedades de los pulmones, de las vías respiratorias, etc., tienen a estar alterado uno de ellos. ¿Ya? Es decir, si está alterado las vías respiratorias, es trastorno de la ventilación. Si está alterado la perfusión, hay hipertensión, hipotensión o trastornos en la membrana. ¿Ya? Perfusión. Hematosis, neumonía, bronconeumonía, fibrosis pulmonar, atelectasia, etc., afecta a la hematosis. Y la perfusión, hipertensión pulmonar, hipoxemias, etc., ¿no? Entonces, todos los trastornos de los pulmones, de vías respiratorias severas, bronquitis, etc., afectan en la persona. Si cuando nosotros hacemos una gasometría nos va a reportar una hipoxemia con hipercapnia. ¿Qué significa? Saturación de oxígeno bajo con dióxido de carbono elevado. Hipercapnia, hipoxemia. ¿Listo? Ese es el patrón ya gasométrico importante. Cualquier insuficiencia respiratoria secundaria a estos, ¿no? Entonces, ¿qué cuadros vemos para ver eso? Obstrucciones de vías respiratorias. ¿Qué obstrucciones de vías respiratorias conocen? Laringitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis, etc. Vías respiratorias. Asma bronquial, ¿no? Pulmonar crónica, ¿no? ¿Cierto? Parenquimatosis pulmonar, ¿cuáles? Neumonía, bronconeumonía, intersticial, ¿no? Las virales, por ejemplo, ¿cierto? Y otras que son las atelectadas y neumotores, ¿cierto? Síndromes pleuropulmonares, aquí están los pesados. Líquido en los pulmones, sangre en los pulmones, pus en los pulmones, aire en los pulmones. ¿Ya? Aire en los pulmones frecuentes los hacías pulsar, o los que les dan las cuchilladas que llamamos, ¿no? Ingresa aire y se vuelve chuzo el pulmón y ya se llena de aire. ¿Ya? Neumotórax. Esto con atelectasia. Chuzo el pulmón. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Síndromes vasculares. En este caso, las tromboembolia pulmonar. Una vez más, sería por embolia pulmonar había aparecido. O hipertensiones pulmonares. ¿Listo? Eso. La próxima. Ya para terminar, todas estas enfermedades siempre presentan estas molestias, ¿ya? Cianosis, o sea, no está oxigenando bien. Hay mayor saturación de dióxido de carbono, por lo tanto la sangre se vuelve un poco más negro o oscuro y se pintan las mucosas, ¿ya? Coloración azulada de las mucosas o de pasto, ¿no? Disnea, cansancio,
no sé aquí, queremazón, ¿no? Dolor torácico, duele el pecho, la espalda o el tórax, etc., ¿no? O sangra por la nariz, alguna vez cuando hay hipertensión pulmonar, expectoración, moco, pus, sangre, etc., ¿no? Bota con la tos. Hemoptisis es la sangre roja proveniente de los pulmones, precedido a veces con la tos. Y la tos puede ser seca, húmeda, persistente o caluchoide, etc., ¿ya? Son las manifestaciones más importantes de las vías o del sistema respiratorio. La próxima. Muy bien. Ya, entonces, y con eso termina.